Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este módulo de órbita y oculoplástica organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales. El día de hoy veremos el tema de tumores intraoculares, básicamente retinoblastoma y melanoma. El tema será dado por la doctora Carolina Guerrero de Ferrán. Ella es adscrita del Departamento de Órbita y Oculoplástica del TEC Salud en Monterrey. Después de esta presentación tendremos una interesante mesa redonda donde estará la doctora Lourdes Rodríguez y el doctor Tonat Azcárate junto con nuestra ponente. Esperamos contar con sus preguntas y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, Caroline, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Vero, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Bueno, el tema de hoy es melanoma y retinoblastoma. Y recordarles que el mes de mayo es el mes de la conciencia sobre el melanoma. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿qué podemos decir del melanoma? Es del 1 al 2% del cáncer de todos los cánceres de piel, pero representa hasta el 75% de las muertes por cáncer de piel. Es una incidencia en aumento y, bueno, vamos a tener que el melanoma ocular, o sea, ya sea intraocular y extraocular, implica el 5% de todos los casos. La mucosa en sí, el 1%, y un primario en párpados, menos del 0.1%. Entonces, es un tumor extremadamente raro en los párpados, pero hay que tener conciencia de él. Generalmente son mutaciones de novo, de un nevo melanocítico o del antiguo maligno, y los factores de riesgo más importantes, la exposición solar, tener la piel clara y los iris claros. Tener una alta sospecha en pacientes mayores de 20 años con una lesión pigmentada adquirida y con pigmentación variable, ya sea en bordes irregulares, úlcera o sangrado. Entonces, dentro del melanoma ocular lo podemos dividir en dos grandes grupos. El intraocular, que representa el 83% de los casos, y el extraocular. Las grandes diferencias entre los dos es que el intraocular tiene una diseminación hematógena, mientras que los que son de piel y conjuntiva van a tener una diseminación linfática. Y de los intraoculares, el más común es el coroideo, hasta en un 90% de los casos. Voy a hablar a grandes rasgos un poquito de cada uno. El melanoma de iris representa del 3 al 5% de los melanomas uveales y pueden ir desde a melanocíticos hasta un tono café oscuro. Las 3/4 partes están en el cuadrante inferior del iris, y cuando son muy pequeños pueden ser casi, es un diagnóstico muy difícil porque se parecen mucho a un nevo de iris, que es el diagnóstico diferencial, el primer diagnóstico diferencial. Podemos tener casos de heterocromía. ¿Y cuáles son los datos de malignidad? Vamos a tener que es un tamaño y crecimiento progresivo documentado, que tengamos una ectropión de la uvea por medio de la pupila, que tengan vasos, una catarata sectorial, glaucoma secundario. Eso es, bueno, hablando de que está empezando a tener diseminación hacia el cuerpo ciliar, siembras en el ángulo y extensión escleral. ¿Okay? Entonces, si vemos no todas las lesiones en el iris, vamos a sospechar de melanoma. Hay que diferenciar, por ejemplo, en la fotografía número A, son pecas, la B son nódulos de Leach, pero por neurofibromatosis en un iris oscuro, mientras que la C es lo mismo, pero en un iris claro. En la D vamos a tener una melanocitosis ocular congénita y si vemos, tenemos la pigmentación perilímbica. En la E es un quiste epitelial pigmentado y esta que podría parecer un melanocítico, en realidad es una metástasis de cáncer de pulmón. Como lo vemos, está en un cuadrante superior, que digo, no que no se pueda dar en un melanoma de iris, pero generalmente lo vamos a ver en cuadrantes inferiores. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, hay varias, lo más importante es documentar. Creo que ya hoy en día tenemos acceso a mucha tecnología, inclusive con nuestros teléfonos podemos tomar fotografías desde la lámpara de hendidura y podemos documentar la progresión de una lesión. Lo más importante, tener ultrasonidos de alta frecuencia, VM o CT del segmento anterior. En estos casos se podría hacer una biopsia y como tratamientos quirúrgicos podemos hacer una iridectomía parcial, utilizar braquiterapia
bradicardia, que a lo mejor no lo podemos encontrar en muchos lados, y enucleación cuando son tumores grandes, difusos, que tienen bajo pronóstico visual o que tienen recurrencia. ¿Okay? Está el ABCDEF del melanoma de iris, como para darnos una idea de si estamos ante un EVO, si estamos ante otro diagnóstico diferencial. Entonces, generalmente los melanomas de iris tienen buen pronóstico, es una mortalidad muy baja, pero si ya hay invasión al ángulo, nos habla de posible metástasis. En cuanto al melanoma uveal, que es el que más predomina, es la malignidad primaria intraocular más común en los adultos. Y la incidencia va a variar según la etnicidad, edad y la latitud, o sea, de dónde viva el paciente. Una media entre 60 y 75 años y es de predominio en caucásicos. 1,75 versus en blancos no hispánicos contra A1. Tiene una alta mortalidad y cuando el paciente presenta síndromes de nevos displásicos, esta frecuencia de melanoma uveal aumenta de 4 a 10 veces. Está muy controversial el tema de la exposición a rayos ultravioleta, pero también se ha asociado. ¿Cuáles van a ser los datos de mal pronóstico? La edad avanzada, en hombres, el tamaño del tumor, la invasión a cuerpo ciliar, que tenga un patrón difuso, la melanocitosis ocular y la extensión extraocular, muy similar al melanoma de iris. ¿Cómo vamos a ver los melanomas coroideos? Pues, generalmente son asintomáticos, podemos llegar a tener metamorfopsias, un desprendimiento de retina seroso y a nivel del segmento anterior podemos tener despigmentación del iris, lo que nos va a dar una heterocromía y una inyección de la episclera alrededor. Entonces, a diferencia de lesiones benignas, ¿qué es lo que vamos a ver en el melanoma coroideo? Vamos a tener líquido subretiniano, un pigmento anaranjado muy característico. Va a haber crecimiento que está documentado por medio de fluoroangiografías, fotografías de fondo de ojo. En el caso de tener la duda si es una lesión benigna, generalmente hay cambios en el EPR y hay drusas. Entonces, eso nos habla más de una lesión benigna. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que son lesiones que son grisáceas a marrón. Vamos a tener los vasos retinianos por encima, porque obviamente está la coroides por debajo. Y van a ser los amelanocíticos, los vamos a ver amarillos, que también hay. Son de márgenes irregulares, entonces no son lesiones tan bien definidas. Y el grosor, generalmente son más de 2 milímetros, a diferencia de los nevos que tienden a ser planos. ¿Qué otras cosas vamos a ver? Líquido subretiniano, un pigmento naranja y vaso centinela a nivel de la episclera. ¿Okay? Entonces, lo podemos clasificar en pequeño, mediano y grande. Generalmente nos vamos a encontrar con estas lesiones de medianas a grandes. Las lesiones pequeñas a veces son confundidas con nevos. Y el abordaje, el ideal es tener ultrasonido. ¿Y cómo lo vamos a ver? En el modo A va a haber una reflectividad media a baja y un ángulo capa positivo. Y se va a ver como muchos los spikes, ¿no? Dentro de lo que equivale a la lesión. Y en el modo B vamos a tener una lesión generalmente en forma de domo y va a tener una zona hueca, o sea, dentro del tumor. Y vamos a ver algo de líquido subretiniano. También podemos pedir autofluorescencias de fondo, donde vamos a ver pigmento naranja que tiene propiedades de autofluorescencia, a diferencia de los nevos. En otras técnicas de angiografía podemos tener hipofluorescencia, que es por un bloqueo del flujo coroideo por el pigmento del tumor. Entonces vamos a tener una sonda de hipofluorescencia. Y va a haber hiperfluorescencia en los pequeños spots que van a estar depositados en el EPR. Vamos a ver una doble circulación en la angiografía. Eso es la circulación tanto del tumor y de la retina que está por encima. Ahora, para pedir estudios de imagen, esto nos va a hablar cuando tenemos sospecha de una extensión extraescleral, si no tenemos ultrasonido ocular en nuestra región. Podemos pedir una resonancia magnética que se va a ver en T1 hiperintenso y en T2 hipointenso. Y esto, algo muy importante, es que realza con el contraste. O sea, la lesión se hace mucho más hiperintensa. ¿Okay? Hay una nueva forma de EDI-OCT en donde vamos a tener ciertos datos que nos hablan de que nos indican un melanoma coroideo.
Uno es la sombra óptica por la densidad del pigmento del tumor, un adelgazamiento de la coriocapilar. Vamos a tener líquido subretiniano y depósitos de lipofucina subretinianos. También hay varias nomenclaturas de cómo diferenciar pequeños melanomas, pues para poder tener como más idea de lo que estamos viendo. Entonces es el grosor, el líquido subretiniano, síntomas de baja visión, el pigmento anaranjado, los márgenes, que esté a 3 milímetros del disco óptico, esa zona hueca o hipoecoica en el ultrasonido. Va a haber ausencia de halo, que eso nos habla más de un nevo, igual que ausencia de drusas, que nos habla de un nevo. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando son pequeños podemos hacer termoterapia transpupilar o terapia fotodinámica. Para melanomas medianos que van de 2.5 a 5, podemos utilizar radioterapia. Hay nuevas tecnologías, el Gamma Knife, el Proton Beam. Y en tumores, en melanomas más grandes, podemos hacer una resección en bloque transescleral o enucleación cuando ya vemos que hay extensión extraescleral y hay mal pronóstico visual desde el inicio. La exenteración, la verdad es que lo dejamos para cuando hay extensión orbitaria y aquí se recomienda respetar los párpados. Y en pacientes terminales, aquí hay que poner una balanza, si vale la pena hacer procedimientos tan agresivos o solamente lo vigilamos. Y como nuevas tecnologías tenemos la terapia activada por luz y estos se inyectan en el vítreo nanopartículas que son como partículas virales y se habla como de una inmunoterapia. Todo esto está aún en desarrollo. Ahora, ¿qué vamos a ver en cuanto al pronóstico del melanoma ovial? Como vimos, era de diseminación hematógena, hay una gran tendencia a las metástasis y las vamos a ver principalmente a hígado, pulmón, hueso, piel y linfáticos. Entonces, por esto es un abordaje que no nada más enfocarnos al ojo, sino ver a la persona como un todo y un abordaje multidisciplinario. Hay una alta mortalidad, 90% a 15 años y 98% a 25 años. También es un poquito esa estadística, yo la veo un poco sesgada porque la edad de presentación generalmente es entre los 60 y 75 años. Entonces, claro, hay casos atípicos en donde se ven personas muy jóvenes, como estábamos comentando antes de entrar a la sesión los doctores. Cuando son melanomas de cuerpo ciliar son mucho más agresivos, de difícil diagnóstico y van a tener mucho más vascularización. Entonces, son más probable que nos den cataratas, glaucomas de ángulo cerrado. Y bueno, dependiendo también de la histopatología, es también el grado de severidad. Aquí tenemos unas lesiones clásicas del melanoma. Este es un ultrasonido del ángulo y aquí vemos el melanoma que está llegando al cuerpo ciliar. En esta vemos esta forma como de champiñón y esto es porque ya se rompió la membrana de Bruch y entonces pierde su forma de domo y se vuelve como un champiñoncito. Y vemos la extensión escleral de la lesión. Aquí tenemos igual un melanoma con líquido subretiniano. No quería pasar, que es más como que lo que vemos nosotros, que son los melanomas extraoculares, o sea, los melanomas de conjuntiva y de piel. Estos corresponden al 1.6 más o menos de todos los melanomas no cutáneos. Más del 50% de estos melanomas van a surgir de un PAM, pero pueden ser de un nevo preexistente o una mutación de novo. Son lesiones pigmentadas que van a tener vasos nutricios hasta en un 70% de los casos. Y los que no tienen pigmento va a ser un diagnóstico difícil. Hay que diferenciarlo de un granuloma inflamatorio o de un carcinoma epidermoide. Aquí los factores de mal pronóstico para un melanoma conjuntival va a ser el grosor, que estén tomados los párpados, la carúncula, porque eso ya nos habla de una entrada directa hacia la órbita, en fondos de saco por la invasión linfática. ¿Okay? Entonces, muchas veces nos topamos con estos casos y es de que, bueno, ¿quién lo va a ver? Los de superficie,
el oncólogo, el oculoplástico, y yo creo que aquí debemos de verlo entre todos. Es un abordaje multidisciplinario. Les voy a platicar de este caso, un paciente que llegó a la consulta así, con esta lesión. Tenía áreas de necrosis, zonas de hemorragia, de úlcera. En la conjuntiva se ven vasos en horquilla. Y hacia el fondo del saco podemos ver la melanosis perilímbica. Podemos ver quemosis y reacción papilar en la conjuntiva tarsal. Una extensión de pigmento hacia la conjuntiva tarsal. O sea, ya dio la vuelta del fondo del saco. Hiperemia conjuntival, hemorragias en puntilleo y la melanosis perilimbal en el otro ojo. ¿Okay? Entonces, este paciente llegó a nosotros, se le hizo un ultrasonido, no se vio que tuviera invasión escleral, se le pidió una tomografía de órbita de una persona de muy bajos recursos y de un apego difícil. Tenía un hijo en terapia intensiva de un hospital público y uno de nuestros residentes vio al paciente y le dijo, usted tiene que ir a consulta de oftalmología. En la tomografía se vio que no tenía extensión al globo ocular, músculos extraoculares, todo se veía bastante normal. Aquí tenemos varios cortes. ¿Cuál fue el plan quirúrgico con este paciente? Se le hizo una biopsia incisional, o sea, el plan quirúrgico era una biopsia incisional de la lesión conjuntival con técnica de no-touch, hacer una biopsia transoperatoria, crioterapia, colocación de membranas amnióticas para reformar ahí el defecto en los fondos de saco. Se pidió interconsulta a medicina interna y a oncología médica. El paciente llegó un tiempo después, o sea, casi 3 meses después, con aumento de la lesión, mayor quemosis, y empezamos a ver una lesión pigmentada a nivel de del margen palpebral. Entonces, aquí unos acercamientos de las lesiones, y esta lesión ya a nivel de la placa tarsal. Se le hizo un VM, encontrando que no era franca la invasión, la invasión intraocular por la densidad del tumor. Aquí se cambió el plan quirúrgico y se agregó la reconstrucción de los fondos de saco con conjuntiva, injerto de mucosa oral y reconstrucción del párpado inferior con técnica de Hughes. Igual se le pidió la interconsulta medicina interna y oncología médica. Hicimos las incisiones, se hizo la crioterapia, se le colocaron las 3 membranas amnióticas y se hizo la reconstrucción del fondo de saco después de la resección de la lesión a nivel de párpado de espesor total. Se hizo una técnica de colgajo de Hughes y en el estudio patológico se vio un melanoma conjuntival invasor ulcerado con márgenes quirúrgicos negativos para la conjuntiva vulvar, positivos en la conjuntiva tarsal como un melanoma in situ, pero los márgenes negativos para melanoma invasor. Carúncula negativo, temporal negativo y profundos negativos. Entonces aquí son las imágenes. Y bueno, creíamos que todo iba perfecto, iba muy buena su evolución. Se veía de muy buena coloración el colgajo. Se abrió el colgajo, se veía bastante bien. Y no veíamos datos de recurrencia en el fondo de saco. El paciente tenía su motilidad ocular prácticamente conservada, un poquito de restricción a la abducción. Y se veía bastante bien, todo bastante bien. Eso es casi 2 meses después de la cirugía. Y después nos vino COVID. Entonces, el paciente se perdió casi 6 meses y refirió por teléfono que tenía dolor, aumento de volumen y ojo rojo. Y dice que otra vez le creció la bolita. Entonces, es la fotografía de seguimiento. Es un ojo con franca proptosis, es un ojo prácticamente que está congelado. Ya había tenido la interconsulta oncología, se le manejó terapia para dolor 1 año después del primer envío de la interconsulta. Se le pidió ahora sí un estudio completo, resonancia, TAC, teletórax, ultrasonido abdominal en busca de metástasis. Y en la resonancia se observa esto.
Entonces son lesión multilobulada, hiperintensa en T2, áreas de intensidad intermedia con áreas de necrosis. El globo ocular se ve totalmente colapsado y con invasión intraocular en la porción temporal del globo, ahí cerca del nervio óptico. Entonces, aquí se ve la lesión que se fue hacia intraocular. Y también se observaron lesiones a nivel de cuello, 3 adenopatías y un adelgazamiento a nivel del techo de la órbita. También había adelgazamiento del piso y de la pared medial. Entonces, el dolor es tan intenso que ya no puede ni siquiera dormir o comer. Más manejo del dolor, se consultó a medicina clínica del dolor. Eso a principios del mes de julio, y para el 8 de septiembre, porque el paciente se volvió a perder 2 meses con una lesión impresionante. La verdad es que prácticamente el globo ocular de fuera, una órbita totalmente congestionada. Aquí se decidió hacer una exenteración al final. En el TAC también ya tenía 6 lesiones a nivel de hígado. Y se hizo un marcaje tomando inclusive, respetando los párpados, pero tomando el margen palpebral. Y en la parte más hacia la porción medial se avanzó un poquito debido a las lesiones. En esa imagen se observa el adelgazamiento del techo de la órbita. Afortunadamente no hubo salida del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, ese es el seguimiento postquirúrgico, cómo fue la granulación de la órbita. Obviamente después de esto el dolor se redujo impresionantemente. Y bueno, había bordes positivos posteriores, pero no podíamos avanzar más debido al adelgazamiento de la órbita. El nervio óptico estaba libre de neoplasia y los bordes periféricos libres de neoplasia. De hecho, bueno, ya a estas alturas del caso sabíamos que ya tenía metástasis. Se incluyó al paciente en un protocolo para inmunoterapia y desafortunadamente el paciente falleció. Entonces, hablando un poquito de la extensión y la recurrencia del melanoma conjuntival, la invasión a los párpados está en casi un 20%, orbitaria en un 13%, intraocular 0.3%, es muy bajo el grado de invasión intraocular. Este paciente realmente fue muy atípico de la evolución tan tortuosa que tuvo, y ya se busca exenterar lo menos posible, pero en estos casos no había otra solución. En cuanto a los factores de riesgo nuevamente para la metástasis, que para recordar, melanoma intraocular es hematógena, melanoma conjuntival y de piel es vía linfática. Entonces, si tenemos lesiones de novo, localización en párpados y en fondos de saco. Y la recurrencia, bueno, es casi del 45% a 5 años y del 59% a 10. Hay que hacer una resección completa de la lesión, radioterapia, exenteración o combinación de tratamientos. Y bueno, los factores relacionados a la recurrencia, melanoma que no toque el limbo, un PAM de 7 a 9 horas, la coloración que sea en cuadrante superior y un grosor de más de 2 milímetros. ¿Qué hacer cuando estamos con un paciente con un melanoma conjuntival? Hay que hacer un escaneo de nódulos paratiroideos, pruebas de función hepática, tele de tórax, un ultrasonido abdominal. Si los recursos lo permiten, tomografía y resonancia. Hay biopsia de ganglio centinela, y vigilar síntomas de vía respiratoria superior en caso de tener adenopatías. En cuanto a los tratamientos, lo ideal es responden muy bien a radioterapia, a la decisión quirúrgica con o sin crioterapia, y la exenteración con radiación tienen una buena tasa de éxito, y últimamente se está estudiando la inmunoterapia. Entonces, cuando estamos con un paciente con melanoma,
mí me gusta el trabajo siempre en equipo, creo que eso es lo que enriquece y es en pro y en beneficio del paciente. Ya cada vez estamos dejando de ser todólogos, entonces ya el oftalmólogo no puede ver todo. O sea, sí lo puede hacer, pero es mucho más enriquecedor apoyarse de otras subespecialidades. Oncooftalmología, los radioterapeutas, retinólogos, nosotros los oculoplásticos. Yo creo que es de gran valor tener un ultrasonografista ocular, y también estos pacientes, ya sea la pauta terapéutica, si se va a hacer enucleación, exenteración, ir de la mano de psiquiatría y psicología, tanto para el paciente como para el familiar. Y bueno, paso al siguiente tema, el retinoblastoma. No sé si alguien tenga alguna pregunta ahorita de melanoma, o si no, a lo mejor las podemos dejar para el final. Si no, les sigo. Sí, yo creo que podemos seguir con retinoblastoma. Perfecto. Déjenme, me regreso tantito. Entonces, el retinoblastoma, bueno, es el tumor maligno intraocular más frecuente en niños y el segundo en todas las edades después del melanoma uveal. La incidencia es de 1 a 14,000 a 20,000 casos, dependiendo de la región, del lugar, y la bilateralidad se presenta en un 30 a 40%. ¿Qué vamos a tener en cuanto a la edad de diagnóstico promedio en pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares de retinoblastoma? Aproximadamente a los 8 meses. Pacientes con enfermedad bilateral al año y pacientes con enfermedad unilateral, generalmente la edad de diagnóstico es a los 24 meses. La mayoría de los casos es por una mutación en el gen RB1 y se necesitan tener las dos copias mutadas para presentar el retinoblastoma. En el 10% de los casos hay antecedentes heredofamiliares y en casos bilaterales es prácticamente seguro que va a haber una mutación germinal. La mayoría de los casos son esporádicos y solo el 60% son de los unilaterales no van a tener mutación germinal, lo cual es bastante bueno. ¿Qué pasa con errores en el diagnóstico? A veces se sobrediagnostica y hasta un 40% de ojos enucleados por retinoblastoma no eran. ¿Okay? Entonces ahí el diagnóstico, apoyarse en los diagnósticos diferenciales es muy, muy importante. Esa es una gráfica más o menos de qué tanto puedes tener tu retinoblastoma si tienes si tus padres tuvieron retinoblastoma bilateral, unilateral o no están afectados. Entonces, lo más probable es tener un retinoblastoma, padres con retinoblastoma bilateral, un 45% de que el hijo lo tenga, y también que sea bilateral, y que el porcentaje de que el resto de tus hermanos también tengan hasta un 45% retinoblastoma. Entonces, el cuadro clínico, lo más común y lo que se les enseña a todo médico de primer contacto, sobre todo pediatras, es la leucocoria, hasta en un 45% de los casos. En menores de 5 años podemos ver mucho más estrabismo, inflamaciones oculares, pseudohipopio, ninfemas, heterocromías. En algunos casos podemos ver hasta rupturas espontáneas del globo ocular, cambios orbitarios con proptosis, catarata, nistagmo y lagrimeo. Ya en mayores de 5 años sigue siendo la leucocoria el principal signo, la baja de visión, estrabismo por una ambliopía, flotadores, y ya los pacientes ya se pueden quejar de dolor generalmente. ¿Cómo lo vamos a ver en el fondo? Vamos a ver una masa intraocular, es generalmente un tumor blanquecino muy vascularizado, y tenemos dos tipos, ya sea endofítico o exofítico. Los endofíticos van a crecer hacia el vítreo y van a generalmente a tener siembras a nivel del vítreo, como de aquí abajo. Y el exofítico va a crecer en el espacio subretiniano y nos van a dar desprendimientos retina exudativos y siembras por debajo de la retina. Cuando tenemos hemovitrio, esto ya nos habla de tumores avanzados. Entonces, ¿cómo va a ser el abordaje de estos pacientes?
Historia clínica, muy importante los diagnósticos diferenciales, el más común es Coates, pero también cataratas congénitas. Si no tenemos una buena exploración física, a veces los pacientes no se dejan, entonces ahí es cuando de la biomicroscopía podemos hacer un ultrasonido ocular, donde vamos a ver una masa y calcificaciones, inclusive desprendimientos de retina. Posteriormente podemos hacer una exploración bajo anestesia, esto con la finalidad de estadificar el tipo de tumor con el que nos estamos encontrando, y podemos aprovechar y hacer fluoranciografías, fotografías de fondo de ojo, y aprovechar el paciente cuando no es cooperador de dar una muy buena exploración. En cuanto a neuroimagen, lo ideal es hacer resonancia magnética tanto de cerebro y de órbita para ver extensión tumoral, y también lo podemos hacer con tomografía, y en la tomografía vamos a ver calcificaciones. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Hay ya muchos tipos de terapias, tanto conservadores como terapias más nuevas: quimioterapia intravítrea, quimioterapia intraarterial, y la cirugía, que es lo clásico y lo que más se realiza. Y muy importante, el consejo genético y la terapia familiar. Esta es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino a todo su entorno, la familia. Generalmente estamos hablando con niños, y es diferente la terapia que se le pueda dar al niño como tal y en conjunto con su familia. ¿Cómo vamos a ver en la resonancia los retinoblastomas? En T1 se van a ver hiperecoicas comparado con el vítreo y va a realzar con el contraste. Y en T2 se va a ver hipoecoicas comparado con el vítreo. Entonces este es un T1, un T2. Este es un T1 contrastado. Vemos cómo la lesión se ve mucho más grande, y esta es con supresión grasa. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, lo que se puede parecer a un retinoblastoma es una enfermedad de Coates, la persistencia de vasculatura fetal, la toxocariasis y la retinopatía del prematuro. Entonces nos vamos a apoyar de factores de riesgo, de la lateralidad, tamaño del globo ocular, pero muy importante tener un buen ultrasonido ocular para ver las características de la lesión. Algo muy importante es que en el retinoblastoma no debemos de biopsiar con el riesgo de la diseminación extraocular. Esa es una de las características que hace este cáncer tan peculiar, y empieza a haber muchos puntos de vista en cuanto a terapéutica, y todos son muy válidos. Está el salvamiento ocular, que es lo que se está buscando, con función o sin función, y la sobrevida del paciente. Entonces, las terapias más novedosas van encaminadas al salvamiento ocular, mientras que todavía las terapias conservadoras es la sobrevida del paciente como inicio, y va de la mano con la cirugía. Como lo he dicho desde el principio, esto es un manejo multidisciplinario donde nos tenemos que apoyar entre todos y formar un equipo en pro del paciente. En cuanto a la estadificación, esta es la última que se hace. Ya se dejó de lado la de los años 60, y entonces esta va enfocada a la extensión. En cuanto al grupo, podemos estadificarlo como grupo A, que son lesiones pequeñas, localizadas lejos de la fobia y del disco. Estas son las de, obviamente, mejor pronóstico, pero también las que son poco diagnosticadas, porque realmente no, o sea, son prácticamente hallazgos estas lesiones. En el grupo B tenemos todos los ojos que no están en el grupo A, pero que no tienen diseminación. En el grupo C vamos a tener una diseminación local. En el D vamos a tener difusa con siembras vítreas, y en el grupo E son ojos que realmente son insalvables. Dependiendo del grupo es también la terapia que vamos a realizar. También nos habla un poco del pronóstico del paciente. Estas estadísticas se me hizo muy interesante y muy alarmante. Son estadísticas mexicanas, en donde el retraso del diagnóstico puede ser de semanas a meses. La atención sobre todo en médicos de primer contacto, pediatras e inclusive oftalmólogos. En esta gráfica es
cuando un paciente fue visto por primera vez en la consulta de oftalmología, el 32% les diga el retinoblastoma. Hasta en un 20% no hubo diagnóstico y fue referido a un especialista. En un 8% se dijo que era una infección, un estrabismo, y hasta en un 24% el médico que los atendió, médico de primer contacto, pediatras y oftalmólogos, les dijeron no es nada. Entonces, realmente me alarmó mucho este número. En países de bajo desarrollo, hasta menos de un 50% de sobrevida, lo cual es también alarmante cuando en etapas iniciales es un tumor que puede ser muy bien controlado, y hasta un 30% en México de rechazo al tratamiento por parte de los padres. Entonces también esta es estadística mexicana de cómo la línea del tiempo hasta un año para hacer el primer diagnóstico y la referencia en pacientes en etapas avanzadas y en etapas tempranas hasta 5 meses. ¿Cómo vamos a abordar el tratamiento en el retinoblastoma? Todas las terapias son válidas y todas tienen en parte sus indicaciones. Lo ideal es hacer terapias combinadas. La conservadora es hacer enucleación y quimioterapia adicional si hay factores de riesgo. Las nuevas terapias están encaminadas al salvamiento del globo ocular, y estos son quimioterapias intravítreas, quimioterapia sistémica y la quimioterapia intraarterial. En cuanto a la quimioterapia sistémica, se dan de 3 a 6 ciclos. Aquí vamos siempre muy de la mano con los oncólogos pediatras, que son los que arman los esquemas. Los medicamentos es una triple terapia con carboplatino, vincristina y etopósido. La terapia focal, que puede ser a base de crioterapia, láser, braquiterapia y radioterapia con external beam. Entonces, estos se combinan con la quimioterapia y digo, nos dan muchos beneficios, se adicionan los beneficios. Últimamente se está haciendo quimioterapias intraarteriales y esto va directamente en la arteria oftálmica y se utiliza melphalan. El problema es, bueno, pacientes muy pequeñitos obviamente tienen arterias oftálmicas muy pequeñitas y la sonda a veces no regresa. Entonces, si hay algo de reflujo o si la sonda no llega directamente a la arteria oftálmica, son pacientes que no son candidatos para este procedimiento. Es un procedimiento invasivo, nos apoyamos mucho de neurocirujanos expertos en endovascular. En la quimioterapia intravítrea se puede utilizar melphalan y esto nos ayuda sobre todo para tumores pequeños con pocas siembras. Y la enucleación es el tratamiento realmente más utilizado. Esta es una decisión que se tiene que tomar en conjunto, tanto médicos, el equipo y los padres, y pues obviamente hablar del pronóstico visual. Esta es una paciente con una lesión grande, un tumor, un retinoblastoma grande, que fue tratada con quimioterapia, viendo cómo hay ya una reducción importante del tumor con cicatriz. La ventaja de tener un ultrasonido ocular es que podemos apoyarnos para el seguimiento de estos pacientes. Les voy a enseñar algunas fotografías de algunos casos. Esta chiquita fue diagnosticada con un retinoblastoma en el ojo izquierdo y se le intentó hacer quimioterapia intraarterial con diferentes calibres de catéteres y aún con el más pequeño había reflujo. Entonces no se pudo aplicar la quimioterapia porque si hay algo de reflujo se puede ir a otras partes del cerebro la quimioterapia, el melphalan, y no queremos esos efectos secundarios. En este caso se optó por la enucleación en combinación con la quimioterapia debido a que era un tumor bastante grande. Se realizó la enucleación, ahí están los músculos, los rectos superiores y los rectos horizontales y verticales referidos, y en lo particular yo soy muy partidaria de reconstruir cavidades, ya sea si el paciente va a recibir otras terapias coadyuvantes o si se va a someter a una radioterapia, siempre rehabilitar cavidades, no esperar a que los niños sean mucho más grandes,
aunque pongamos un implante o si ponemos un injerto dermograso, no nos va a hacer sombra, interferencia para el seguimiento. Muchas veces quedaba el miedo de cómo voy a rehabilitar una cavidad que apenas voy a estar explorando, que me queda duda si hay invasión, pero acuérdense que el estímulo para que la órbita y toda la hemicara crezca es la presencia del globo ocular. Entonces, vemos después niños muy grandes que fueron enucleados y con unas asimetrías faciales, son cavidades mucho más difíciles de reconstruir debido a la contractura. Esta chiquita se le puso un injerto dermograso, hizo un pequeño granuloma, se trató y aquí ya está con su prótesis, ya tiene casi 2 años de seguimiento y es una niña que hace prácticamente su vida normal. Pacientes muy pequeñitos, en este caso era una bebé de 1 mes de edad, en donde su padre tuvo retinoblastoma bilateral, estaba enucleado, su madre glaucoma congénito, son estas personas que se conocen como en grupos de autoayuda de personas con baja visual, y la bebita tenía 3 medios hermanos con retinoblastoma bilateral, uno ya había fallecido del primer matrimonio de su papá. Entonces aquí bien importante el consejo genético. Esta chiquita presentaba retinoblastoma bilateral, el ojo izquierdo prácticamente todo el globo ocular era tumor y en el ojo derecho tenía un grupo A, o sea, apenas si se vio las pequeñas lesiones, pero la pequeña lesión y se trató con enucleación y quimioterapia. Pacientes que se rehabilitan después de quimioterapia, radioterapia, y son cavidades que tienden a ser mucho más fibróticas, que no responden bien a los injertos. Aquí se le puso un injerto dermograso, hizo algo de necrosis del injerto, una reducción importante, pero se pudo compensar bastante bien el volumen con su prótesis, a pesar de tener un injerto dermograso residual pequeño. Y llegamos a toparnos con estos casos donde cavidades muy contraídas, muy difíciles de manejar, donde se necesitan muchas terapias de reconstrucción y a veces con pobre tasa de éxito debido a que ya hay una deformidad ósea por el crecimiento y también a nivel de los fondos de saco están muy acortados, cavidades que fueron radiadas, es difícil que los injertos dermograso se adhieran, al igual que los injertos de mucosa. Entonces, es muy difícil darle un aspecto más cosmético a este tipo de pacientes. La verdad, es muy triste que no se rehabilite desde un inicio. Y bueno, en cuanto al retinoblastoma, yo creo que entre más mejor, o sea, entre más sumemos, y esto es ir muy de la mano con los oncooftalmólogos, los genética, las radioterapéuticas, oculoplásticos, ultrasonido, también estar de la mano con los oncólogos pediatras, también los oftalmólogos pediatras están ahí de la mano, neurocirugía y sobre todo también una parte muy importante es no que ya se termina el tratamiento, pero los protecistas también tienen un papel muy importante en estos pacientes. Y psiquiatría, tanto psiquiatras como terapeutas familiares, es muy importante no dejarlos abandonados estos pacientes, que toda la familia está alrededor de estos niños. En esta fotografía estamos parte del equipo que atendimos a esta chiquita y lo más emocionante es cuando termina su tratamiento, que toca la campana de que está libre de tumor y es un momento muy, muy emotivo con las familias y todo el staff médico que estuvo pues al pendiente de ella. Y eso es todo. Muchas, muchas gracias por su atención. Cualquier duda estoy en Monterrey y pues vámonos a la mesa redonda. Bien, buenas noches. Pues muy bien, creo que lo explicaste todo así como que
Súper, súper bien. Y tenemos algunas preguntas. No sé, Donna, si tú quieres decir Perdón, alguna. sí, en los casos, por ejemplo, de que estén interesados en cómo hacer un diagnóstico diferencial, digo, si es posible, entre un melanoma coroideo y un hemangioma coroideo. O sea, ¿qué nos aconsejarías tú, Carolina? Digamos, No escuché o sea, se cortó. Otra vez, perdóname. No escuché. nada. En la diferenciación entre lo que sería un melanoma coroideo versus un hemangioma, porque ese siempre es como que la duda cuando dices, bueno, estoy ante esto, me están reportando esto por ultrasonido, ¿cómo debo proceder? Yo creo porque igual personalmente yo también pasé por esa etapa, ¿qué tal si lo quito y es un hemangioma coroideo, ¿no? Bueno, el melanoma coroideo la verdad es que es un coco y lo que nos gusta mucho hacer es presentaciones de sesiones de casos clínicos, o sea, tanto de la mano con los retinólogos, los oncólogos, nos apoyamos mucho de nuestra ecografista ocular, que la verdad es que mis respetos, que ve lo que todo el mundo ve en blanco y negro, ella ve todo el volumen y ve todas las imágenes. Entonces, sí, es un problema porque muchas veces se sale de los parámetros, sobre todo si son amelanocíticos, si hay, si hay o no pigmento, si hay algo de líquido, o sea, sí es un reto el melanoma coroideo. ¿Tienes alguna pregunta? No, sí, yo creo que también, como dice Caro, es importante y yo siento que ahora sí que si dos cabezas piensan más, pues cuatro ojos ven mejor y entonces es muy importante pues presentarlo. En nuestro caso en el instituto presentamos al, o sea, al departamento de retina y vemos qué dicen y no solo lo ve un médico, sino que se presenta, o sea, como que antes de tomar una decisión siempre se pide como muchas valoraciones, ¿no? Y también eso como que va sirviendo para el mismo paciente pues el paciente siempre va a estar colgado del médico que le diga no es, ¿no? O sea, como que... No, créeme que no es solo el paciente, igual la verdad es el médico, igual. Dices, no puede ser, ¿cómo es posible que sea esto, pobre paciente? Exacto. Pero bueno. Sí, claro, pero, o sea, si tú tienes como la duda, bueno, quién sabe, o sea, podría ser que sea, pues lo más recomendable es que alguien más lo vea y si todavía, pues entonces la O ecografía. como dijo Carolina, apoyarse más. Exacto. Sí, les digo porque el caso que estábamos comentando antes de que empezáramos las sesiones, justamente eso, es una madre joven de 24 años que llegó conmigo buscando una segunda opinión porque le habían dicho que tenían que nuclear el ojo, entonces sí, tenía ultrasonido, todos los hallazgos ultrasonográficos correspondían a melanoma coroideo. Aparte tenía un PET scan y donde se apreciaba una pequeña lesión hepática, o más bien, no es como lesión, lo que mide el PET scan es, al paciente se le inyecta un radioisótopo, que normalmente está asociado a glucosa, casi siempre es un radioisótopo creo que de fluorina, y luego eso se mide en la máquina, lo que está viendo la máquina literalmente es el metabolismo tisular, entonces donde hay mayor atrapamiento del radioisótopo es donde hay mayor actividad, y eso se infiere que hay una lesión, ¿no? Entonces, pero pues sin embargo, a este mismo paciente se le hizo una lesión, una tomografía trifásica, igual yo me amigo radiólogo intervencionista y dice, pues no le veo la lesión por ningún lado, le hizo un ultrasonido hepático, me dice, no me encuentro nada tampoco, y ahorita estoy con ella en espera de que ella me diga, ¿no? Pues sí, doctor, o sea, le autorizo que me quite el ojo porque pues, yo sí tengo que decirle, ¿no? Este es el diagnóstico diferencial, existe esta posibilidad y el paciente tiene que estar 100% convencido de que se está haciendo esto por su bien, o sea, no podemos nada más decirle, ¿sabes qué? O sea, te tienes que quedar sin ojo ya, sino, o sea, hay que
decirle, mira, esto está aquí, esto es diferenciación, melanoma, puede existir esta posibilidad de que sea un hemangioma. Si es un hemangioma, pues desafortunadamente, y eso te le dije, no puedes tú, no hay otra forma de hacer la biopsia en el caso de este tipo de tumor, excepto cuando haces la enucleación y todo el ojo, sin correr el riesgo de que se metastatice, sobre todo en ella que nada más lo tiene en el ojito, no hay ganglios, el METS es grueso todavía, entonces, Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que darle bueno, al paciente, hay que darle todas las herramientas para que él al final tome la decisión. Y también siempre les doy a los pacientes la opción de buscan otra opinión. O sea, la verdad es que no se queden, o sea, con lo que les estoy diciendo, asesórense, busquen otra opinión y tomen ustedes la mejor decisión. O sea, al final el paciente es el que tiene que decidir. Siempre lo digo en los pacientes con retinoblastoma, es muy difícil para los papás tomar la decisión por sus hijos, porque uno dice, bueno, es que si fuera en mi cuerpo es mucho más fácil decidir, pero estoy decidiendo sobre no nada más el cuerpo, sino la vida de mi hijo. Entonces, a veces los papás entran en un conflicto de, ¿estaría haciendo bien? ¿Qué tal si mi hijo en unos años me reclama de que por qué me quitaron el ojo? O, los papás entran en muchos conflictos y lo que hay que hacer es, yo creo, darles toda la información, ser muy claros en lo que estamos haciendo y diciendo y aterrizar, o sea, el lenguaje médico, aterrizarlo pues, a los papás y que los papás lo entiendan y que ellos puedan tomar la mejor decisión. Aquí se preguntaban algo parecido al melanoma coroideo de esta paciente que tiene, doctor, con retinoblastoma extraocular. Yo creo que ya si la lesión ya salió del ojo, definitivamente necesitamos quimioterapia sistémica, estar muy de la mano con los oncólogos pediatras y no dejar de lado, o sea, hacer reducción tumoral con la enucleación, pero no dejarlo como la única terapia, sino hacer terapias combinadas con la quimioterapia sistémica. Y también, pues, por control del dolor, si el paciente tiene, no queremos rupturas de globo ocular, si la lesión es ya muy grande. Sí, yo creo que ese tema que tocas, Caro, es muy importante, ¿no? A ningún papá nos gusta ver que al niño le duele, ¿no? Entonces, siempre, pues obviamente primero manejar el que salvemos la vida del niño. Si se puede salvar el órgano, pues como tal el globo ocular está bien, pero también estar muy pendientes del dolor que está sufriendo el niño, ¿no? O sea, por no querer quitarle el ojito, a veces sufren, o sea, en el hospital infantil sí vemos unos casos terribles que los dejan así a evolución natural y ves o sea, unas caritas muy deformadas, muy, o sea, muy triste situación cuando llegan a decidir, no, bueno, ya sí, quíteselo, ¿no? Entonces yo creo que también depende un poco, sí que tomen ellos la decisión, pero pues como encaminarlos un poco, ¿no? O sea, como sí, sobre todo hablar con la verdad de cuál es la evolución natural de la enfermedad. Sí, y preguntaron ahí del caso que presenté del melanoma conjuntival. Realmente esa presentación es muy atípica, o sea, que sea tan agresivo, con tanta extensión, con tanta recurrencia, fue algo raro que nos llamó la atención a todos. Digo, fue un trabajo que manejado en equipo, estaba los de córnea, superficie ocular, estaba el oncólogo, oftalmólogo, estábamos todos con el paciente realmente y pero sí, es un paciente que se perdió mucho tiempo y ahí no pudimos ver la recurrencia en etapas iniciales, o sea, se esperó mucho, pero realmente es raro tener ese tumor de manera tan agresiva. Sí hay radioterapia aquí en Monterrey y la tomografía no está contraindicada en retinoblastoma, de hecho muchas veces por practicidad a veces se opta por hacer la tomografía en lugar de la resonancia. Tiene más detalle la resonancia por lo que se ve, pero la tomografía también podemos ver calcificaciones y no está contraindicada.
¿Qué más? ¿Qué más? Aquí comenta la doctora Oliva Guillermina, dice, en algunas ocasiones la evolución es muy rápida en los melanomas uveales y en algunos pacientes con la buena agudeza visual ha sido necesario efectuar enucleación. ¿Es correcto? Inclusive eso es lo atípico del caso que estábamos comentando hace un momento. La señora tiene aproximadamente 1 año y medio que perdió la visión en ese ojito. Sí, pero siempre es muy difícil hacer este tipo de cirugías. Yo con los residentes siempre les hago énfasis de que al final del día es una cirugía mutilante. O sea, estamos quitando un órgano, no hay que minimizar el hecho, o sea, es una cirugía mutilante, nadie quiere hacerlo y a veces se tiene que hacer, tiene sus indicaciones y pero sí, no es algo que se deba de tomar a la ligera ni minimizar el caso de que es un ojo nada más, no para la persona es, y pues también para nosotros es algo importante, es difícil de hacer. La técnica quirúrgica también es importante, siempre mantener bien tus planos, aunque sea una cirugía mutilante, pues separar muy bien todas las estructuras, disecar los músculos, porque también hay que pensar en la reconstrucción después y cómo el paciente va a tener esa cavidad preparada para después en un futuro tener una prótesis y poder integrarse a sus actividades, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí también es importante, como ya lo vimos en otra sesión, las técnicas mutilantes, pero sí dar como la importancia que tienen, ¿no? O sea, como tanto la técnica para no hacer alguna siembra, si no lo haces bien o vas a cortar un nervio óptico pequeño, por ejemplo, a la hora que lo cortas. No sé, ¿qué nos recomendarías aquí, Caro? ¿Qué te gusta más? ¿Cómo te gusta hacer la enucleación? ¿Traccionas mucho? ¿Qué tip le puedes dar a la gente que a lo mejor no cuenta con el apoyo de un oculoplástico, tiene que hacer una enucleación? Sí, me gusta, bueno, referir muy bien los músculos. Yo evito pinzar. No me gusta pinzar porque siento, de hecho creo que está predicada, no me gusta pinzar, hay gente que sí lo hace, a mí me da un poco de pavor pinzar ese nervio óptico y sí, en ese momento casi quiero que nadie se mueva, silencio total, tener el plano, me baso mucho en lo que esté palpando, o sea, palpar bien el nervio, a veces se confunde con los músculos, los vasos, y pues hacer la sección. A veces me apoyo paso una sutura de tracción muy cerca del limbo corneal, a veces lo evito por si es un tumor muy grande para no diseminarlo. Utilizo la cucharilla de nucleación. Y aunque a veces es difícil en bebitos tan pequeñitos, por ejemplo, la bebita de 1 mes fue súper difícil hacer que cupiera la cucharilla de nucleación y tener buenas tijeras. Buenas tijeras de enucleación, hacer un solo corte, o sea, nada de estar machacando el nervio óptico porque se hace diseminación. Y yo creo que ese es un paso crítico en la enucleación que nos puede determinar totalmente el pronóstico de ese paciente. Sí, creo que lo importante es tratar de dejar igual un margen de lo que sería tu nervio óptico. Si ese fuera en lo posible, de en unos 4 milímetros, o sea, lo más que puedas tú, que no te quede muy pegado al globo ocular. Mi meta siempre son los 10 milímetros, si se puede un poquito más, a veces no es tan factible, pero sí la meta siempre es más nervio óptico. Y bueno, también tener mucho cuidado a la manipulación de los tejidos. A veces esos globos oculares que tienen tanta tumoración, las escleras a veces son un poco delgadas, entonces podemos tener ruptura en la misma técnica quirúrgica, que yo creo que sería un desastre. Entonces, aunque muchas veces nos ven a los oculoplásticos como que somos los carniceros dentro de la oftalmología, hacemos los procedimientos con delicadeza, digo, con todo el cuidado del mundo para no empeorar el cuadro clínico, ¿verdad? Sí, claro, y pues bien dijiste, a ti te gusta mucho hacerlo en el momento, o sea, sí recomiendas 100% poner un implante o poner un dermobrazo, o sea, tener una reconstrucción en el momento.
no para un Y yo, segundo. yo creo que eso, Eso bueno, quería preguntar, ¿es cómo le hacen ustedes? ¿Esperan o en el momento le hacen la reconstrucción? A mí me gusta esperar, no me gusta reconstruir en el momento. a mí sí, digo, eso lo aprendí muy bien en el Conde, hacíamos las reconstrucciones. A mí me encantan los injertos dermograzos, la verdad es que les va muy bien. Y si por algo hay que quitarlo, se quita y se puede volver a poner otro, pero sí dejar esa cavidad reconstruida. Y también psicológicamente el paciente se ve con volumen, o sea, no se ve un hueco, no se ve hundido. No sé, creo que es también como que le ayuda a su recuperación emocional de la pérdida. También para los papás, el ver la zona, la cavidad hundida, yo creo que es un poco difícil. Y les va muy bien, o sea, los dermograzos, la verdad, se integran bien. Si por algo fue un tumor muy grande que tuvo extensión extraorbitaria, digo, se pone en una balanza, pero si es un tumor que no tienen los recursos para hacer una quimioterapia intraarterial, que no tienen para una quimioterapia intravítrea, o que los familiares digan, ¿saben qué? No quiero batallar, hacemos la enucleación, eso lo va a curar del cáncer, sí, ok, reconstruir de una vez. Si es un grupo B, un grupo C, se puede reconstruir en el momento. En niños me gustan mucho los dermografos más que los implantes esféricos y creo que les va muy bien. Y si tuvieras entonces un melanoma también, o sea, en un adulto, también lo reconstruyes en el momento ahí sí, con un material, Sí, ¿no? sí, con un material ya sea poroso o con una esfera, la verdad es que les va súper bien. Y no se va, no por eso va a dejar de tener otras terapias, ¿verdad? O sea, no interfiere en las imágenes por tomografía o por resonancia, no nos hace artefacto, entonces yo creo que no habría contraindicación. O cuáles son tus indicaciones, Donat, que dices que a ti te gusta esperar, o sea, ¿qué Yo es? prefiero esperar en sí, en casos, pues en otros tipos de tumores orbitarios, carcinomas epidermoides, inclusive hasta vasocelulares que se han extendido a la órbita, hacer la resección completa y dejar, ahora sí que de segunda intención, con gafas vaselinadas y observar el tejido y ver directamente con la lámpara de hendidura, o sea, las zonas, porque sí me acuerdo de un caso de un carcinoma epidermoide invasor de órbita que se operó en Ciudad de México, y luego el paciente era de aquí de Mérida, y luego yo lo vi, tenía como unas pequeñas siembras, y le hice una biopsia grande y luego volvió a tener más siembras, era una variante muy rara, ahorita no recuerdo, no tengo aquí la mano el diagnóstico de patología, pero era bastante agresivo. Y al final el paciente falleció por complicaciones de la quimioterapia, realmente no por el tumor. Tuvo aplasia medular, el pobre señor. Sí, bueno, también eso es algo que el paciente debe de saber, ¿no? O sea, ahorita que dijiste como, bueno, si se va a curar, pues sí sáquele el ojo, ¿no? En realidad no podemos ofrecer como tal que se va a curar, pero sí mejorar el Sí, pronóstico. exacto. Eso igual, eso es algo que hay que decir, sobre todo a esta paciente, le digo, mira, no, yo te puedo retirar el tumor y manejarte con el oncólogo y observarte y tratar de mejorar tu supervivencia, así se los digo yo, no, yo creo que no es buena idea decir al paciente que vamos a ver si te puedes curar, ¿no? O sea, tienes que tener una observación y tienes que tener un seguimiento y por favor le digo, no te vayas a despegar o a perder el seguimiento porque en una de esas es cuando pues puedes tener una recidiva del tumor y no te das cuenta porque eso tengo yo que usar el microscopio para verlo, lo digo, tengo yo que observar, tengo yo que revisarte, entonces si tú no te descuidas, podemos llevarnos un susto y así como que lo van entendiendo poco a poquito. Otro caso que quería comentar es muy interesante. No fue melanoma, esta fue una metástasis. Hay que recordar igual que tumores intraoculares. Realmente sí, el primario más común sería el melanoma coroideo, pero los más comunes después del melanoma coroideo son las metástasis de mama y también cáncer de pulmón.
Y recuerdo específicamente a esta señora que fue muy valiente. Fue algo así que hasta a mí yo quedé choqueado. Era una señora muy digna, muy elegante y todo, y estaba bajo terapia por cáncer de mama y llega conmigo porque tiene enoftalmos y tiene diplopia y tiene limitación hacia lo que es su producción, no tenía baja visual y todo, la checo y todo, prueba de la pinza positiva. Y digo, señora, lo más probable es que usted tenga metástasis orbitarias. Y esto pues obviamente no es un... Y en ese momento me dijo, no, gracias, o sea, nada más vine por segunda opinión, qué bueno que me dice. Ni siquiera fue con el oncólogo, fue directamente con el anestesiólogo, con un algólogo, se siguió vigilando, y dijo, no, ella no quiso ni radio, ni quimio, ni nada. Sí, esa fue su decisión de la señora. Y Caduco, aquí muy tenemos difícil, otra muy complejo. Perdón, otra pregunta que dice, o sea, ¿qué pasa cuando las órbitas se tienen que radiar? O sea, ¿es más fácil que se extruya tu implante, Caro? Sí, definitivamente retrasa la cicatrización. Sí, hay veces que si el paciente lo permite, si su cuadro clínico lo permite, esperar unas semanas en lo que se cicatriza, pero si no se puede, entonces tal vez en la técnica quirúrgica de la enucleación no se debió de haber reconstruido esa cavidad. Si ya era una cavidad comprometida o que iba a ser, o sea, que se iba a someter a radioterapia, a lo mejor rediseñar el plan quirúrgico desde un inicio. Digo, generalmente me gusta reconstruir cavidades, sobre todo cuando no hay, o sea, sé que el paciente no va a recibir en ese momento radioterapia, o por ejemplo hemos visto que aún después de tiempo de cavidades radiadas, esas cavidades son difíciles que se les pueda poner un injerto dermograso, puede haber necrosis, entonces a veces en lugar de poner más grasa, pongo un poquito más de dermis para que tenga más espacio de donde vascularizarse. Eso modifica dependiendo de los antecedentes del paciente y a lo mejor no utilizar tanto esteroide tópico después del procedimiento quirúrgico para que se pueda hacer mucho mayor fibrosis y más adherencia del tejido. Digo, sí varía el tratamiento, el seguimiento para una cavidad anoftálmica, dependiendo de cuál va a ser el seguimiento del paciente. Y a veces que mucho tiempo después el paciente, bueno, por algo tuvo una recurrencia o necesita radioterapia, inclusive para otro tipo de tumor, y creo que les va bastante bien. Siempre, aún sin radioterapia, siempre hay un riesgo de expulsión de implantes. A ver, es que estoy leyendo aquí una pregunta, no sé si ya la viste, Tonat. ¿Cuál? ¿El de qué recomendaciones debemos dar a pacientes tratados de retinoblastoma unilateral? No, es que dice, Sitio anatómico. ¿es conveniente, aún después de nuclear, Ok. continuar con el tratamiento oncológico, aun cuando no existe extensión a nervio óptico en los casos de melanoma coroideo? Porque en ocasiones oncología decide no dar tratamiento sistémico y solo que continúe con oftalmología. Es cuando se aprecian más casos de metástasis. ¿Cuál es su experiencia? Pues Bueno. Sí, adelante, Carolina. No, hay que ver, o sea, por ejemplo, el melanoma coroideo que va a tener diseminación hematógena, digo, difícilmente se va a ir por el nervio óptico. Entonces, si oncología, o sea, con sus scans, dice que no amerita más tratamiento, digo, bueno, podemos hacer vigilancia estrecha por medio de oftalmología, revisar el otro ojo, pero si, por ejemplo, si eso en caso de un retinoblastoma que no tiene extensión a nervio óptico y está con quimioterapia sistémica, lo ideal es terminar los ciclos, o sea, terminar los ciclos y revalorar. O sea, son pacientes que no podemos decir, ya te operé, ya te nucleé, se acabó, sino hay que darle seguimientos cada mes, cada 3 meses, pues cada 6, anualmente, y es de por vida, o sea, el seguimiento es de por vida en estos pacientes. Sí, dependiendo de la agresividad del tumor, es la frecuencia de tu seguimiento. Y puedes hacer justamente como se acaba un seguimiento cada mes, inclusive si es necesario. Ahora,
oncología decida no dar más tratamiento, me imagino que sus criterios tendrán, porque justamente como dice Carolina, la diseminación de melanoma por EDES es ya hematógena, no tiene que ver con el nervio óptico, o que se extienda por el nervio óptico. Experiencia en retinoblastoma trilateral. Terapia combinada, quimioterapia sistémica, si se puede hacer quimioterapia intraarterial, podría ser, pero definitivamente combinado con terapia sistémica. Aquí le preguntan directamente a Carolina si la bomba de protones en tu hospital está en Monterrey. Sí, tengo entendido que está en el Ángeles, tenemos, en el, creo que también en el Doctors, también debe de haber. Y ya, creo. Hay una pregunta que dice, Quisiera. cuando se radian las órbitas, ¿no es más fácil que se extruya un implante? Pues sí, sí existe esa posibilidad. No escucho. ¿Qué pasa? ¿Cuál? Una pregunta que hicieron es, cuando se irradian las órbitas, que si no es más fácil que se extruya un implante. Sí, era lo que platicábamos, de que siempre hay el riesgo de extrusión de los implantes. La doctora Claudia dijo que qué recomendaciones debemos dar a los pacientes tratados de retinoblastoma unilateral sin seguimiento médico. Por lo menos va a depender de el grado del retinoblastoma, si ya está tratado o no, pero yo creo que cada mes al principio en lo que se hace el diagnóstico y el tratamiento, y ya si está tratado y todo y que no tiene seguimiento, o sea que ya pasó el evento, que ya a lo mejor ya se nucleó, ya se trató, está, podríamos decir, inactivo, por lo menos cada 6 meses, y y después de 3 años yo diría que anualmente. Bueno, y obviamente, o sea, también, pues siempre a estos pacientes hay que decirles que usen protección ocular, ¿no? Si tienen un ojito que está sano, hay que cuidarlo por 2, y eso es como que a veces algo que se nos olvida, ¿no? O sea, pues también estar revisando que no vaya a ser otra cosa, o sea, puede ser cualquier golpe, ¿no? Y la diferencia entre ver y no ver está por unos lentes que tengan policarbonato, que sean de protección, y eso sí tiene que ser toda la vida, ¿no? Siempre les digo, el ojo que queda hay que cuidarlo como oro, o sea, todo, siempre utilizar lentes de protección. Digo, a veces son recomendaciones un poquito, digo, tontas, pero, por ejemplo, si el niño se va a meter a nadar, que utilice siempre gogles, si van a ir al mar y no tanto porque el agua le vaya a hacer daño, pero pierden las prótesis y las prótesis no son baratas. Entonces, siempre proteger la cavidad anaftálmica, su prótesis, pero mucho más importante el ojo que queda. Entonces, muchas veces los papás están preocupados de que mi hijo no va a poder hacer nada en un futuro. Y lo que les digo es, deportes de contacto, no, y no va a poder ser piloto y ver películas en 3D. Todo lo demás va a ser su vida normal. Pero sí, los lentes de protección y siempre les digo que traten de que sea algo que le guste al niño, que sea un color que le agrade, un modelo que le guste, que sea cómodo. Si le gusta practicar algún deporte, que utilice los lentes deportivos y prácticamente incorporar al niño a sus actividades normales. Y bueno, por el caso que menciona también,
O sea, ya tener 3 medios hermanos con retinoblastoma. Ay, no. O sea, ahí ese caso estuvo terrible. O sea, era el... Y aparte el papá lo veía como ya muy normal. O sea, de que pues sí, yo tuve retinoblastoma bilateral, me nuclearon, tengo 3 hijos, los 3 con retinoblastoma bilateral. O sea, como que ahora una más y que tiene retinoblastoma, lo veía como que muy normal. Y esos pacientes realmente necesitan consejo genético. O sea, no es... No, no está bien. Y Entonces, no, no. sí, nosotros lo vemos como médicos, ¿no? Pero a veces luego lo ves, digo, desde la perspectiva del paciente, a veces de repente se adaptan a cosas que tú ni te imaginas o sea, ¿cómo es que viven así? Y viven así. O sea, son esas cosas que uno no entiende desde nuestra perspectiva. ¿No? Digo, no es que esté bien, es que simple y sencillamente dices, sí, o sea, debería tener consejo, debería hacer lo otro, pero a veces el paciente hace lo que quiere, nosotros nada más podemos ayudar en lo que podamos, ¿no? O sea, Pues sí, es, pero, o sea, también yo creo que sí, o sea, que sí, no podemos permitirnos nosotros tener un error como de no haberlo mandado, ¿no? claro, claro, claro. O sea, Sí, nuestro manejo debe ser siempre ahí, ¿no? Aunque el paciente falle, o sea, pero pues no, o sea, así son algunos pacientes. o sea, que quede súper claro que sí es nuestra obligación Exacto. hacer una asesoría, ¿no? O sea, asesorar genéticamente a este paciente es súper importante, porque aclarar que esto no es normal, ¿no? O sea, No, y aparte, qué calidad de vida, o sea, una bebita de 1 mes que ya esté nucleada, que está con quimioterapia, y que la sobrevida también es baja, la bebita con dolor, no dormía bien, y pues los papás como que se los hacía muy normal, entonces sí fue un caso un poquito difícil, y son los pacientes que más se pierden, o sea, que más, Se angustia más uno que los papás, definitivamente. exacto, sí, Sí, no, sí. sí. Ay, qué lindo, muchas gracias. Aquí pueden comprar consejos psiquiátricos, sí, también. Somos profes que sí. Sí. Ay, muchas gracias por los comentarios. Pues muy bien. Estuvo muy divertido, estuvo muy bueno. Otra creo que pregunta. sería todo. No sé si quieran agregar algo más, así como que algo que digas esto no lo pueden olvidar, por favor. Eh, no, no creer que somos todólogos. O sea, yo sí soy muy partidaria del trabajo en equipo, apoyarnos con otras especialidades y compartir el conocimiento, o sea, compartir también perspectivas, puntos de vista. Yo creo que aprendemos mucho tanto de los pacientes como de nuestros colegas y eso enriquece mucho la atención del paciente. A veces nos quedamos un poquito sesgados con lo que hacemos, con nuestra área, que perdemos un poquito la perspectiva y el enfoque. Entonces, sí, a mí me encanta trabajar en equipo y yo creo que es mucho más enriquecedor que tomar el protagonismo y decir, yo lo hice y yo lo saqué adelante. O, no Y sé. apoyarnos yo igual debo confesar, yo en este caso que estoy manejando, lo estoy manejando igual con mi maestra Raquel Sánchez, o sea, digo, también me apoyé en ella, porque digo, no, dije, ay, entonces no tratar de hacer todo solo, justo como dice la doctora Carolina, no somos todólogos. Sí, y pues también es mucho más enriquecedor, yo creo, el apoyarnos con los demás. Digo, ahorita tenemos redes sociales, inclusive si estamos en un lugar donde estamos nosotros solos, trabajando solos, no tenemos el ecografista a la mano, los radiólogos, el oncólogo y todo, y somos a lo mejor un lugar para referir, nos podemos apoyar en hay un chorro de grupos en Facebook, está pues, todas las sociedades, yo creo que hay mucho para poder compartir casos y conocimientos, están estos foros, estos espacios y yo creo que eso es mucho más enriquecedor. Sí, exacto. Pues creo que entonces ahora sí sería todo, ¿no es cierto, Nat? ¿Algo más? No, todo muy bien. Felicidades, Carolina, excelente presentación. Sí, excelente, Muchas Caro. gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. Ahí está. Pasen bonita noche. No, pues muchísimas gracias, Caroline. Como ya leíste los comentarios, excelente presentación. La verdad es que gustó mucho.
La mesa redonda, de verdad, igual, Tonat, Lulu, muchísimas gracias, lo hicieron perfecto. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Y pues aquí es más agradecer que a todos ustedes que están con nosotros y que a pesar de ser viernes, continúan viéndonos. Entonces, muchísimas gracias y descansen. Nos vemos el día martes. Recuerden que el lunes no tenemos clase ni curso ni nada. Sería hasta el día martes. Muchísimas gracias a todos. Bye. Feliz día a todas las mamás. Bye. Muchísimas gracias. Igual, gracias. Adiós. Bye. Felicidades.